El tema de vectores es un tema muy importante y muy interesante por sí mismo, porque es un tema que nos va a ayudar a poder entender muchas cosas de la física que posteriormente vamos a ver y que normalmente vivimos el día a día. Entonces, un vector es todo segmento de recta dirigido en el espacio para representar una magnitud física. En la escuela seguramente hemos visto que en unos planos cartesianos, porque es un punto importante el plano cartesiano, hemos visto que dibujan unas flechas para representar algo, ¿ok? ¿Qué se representa? Una magnitud física. Y antes de seguir avanzando tenemos que hacer una distinción. Magnitud física se puede dividir en dos términos. Uno es la magnitud escalar y el otro es la magnitud vectorial. La magnitud escalar es un tipo de magnitud que no se puede representar con un vector debido a sus características. Por ejemplo, la masa. La masa no es una magnitud vectorial, porque cuando nosotros hablamos de una masa, de un peso, por ejemplo, de 30 kilos, 40 kilos, no necesitamos saber en qué dirección va, qué sentido tiene. Como por ejemplo, si yo tuviera, aquí he dibujado un bochito, si yo tuviera, o me dijeran más bien, que suba una maleta a mi bochito, no importa si la maleta yo la pongo en el asiento o en el maletero o en los pies del asiento, etcétera, no importa, ¿ok? La maleta, independientemente de en qué parte la ponga, va a seguir teniendo la misma masa, ¿sí? Su posición no me afecta en el sistema, que en este caso es un bocho. El otro tipo de magnitudes son las vectoriales. Las magnitudes vectoriales son las que sí se tienen que representar con un vector, porque su mera representación o su mera presencia en un sistema, dependiendo de cómo esté distribuido, sí puede afectar el sistema en sí. Por ejemplo, la fuerza es una magnitud vectorial. La fuerza sí se tiene que medir con un vector o sí se tiene que representar con un vector. Entonces, el mismo bocho, si a mí me pidieran empujar el bocho, o sea, empujar con una fuerza, si yo lo empujo por enfrente o por atrás, sí hay una diferencia, porque si yo lo empujo por un lado va a caminar en un sentido y si yo lo empujo por el otro lado va a caminar en sentido contrario. Entonces sí tenemos que tener muy clara esa diferencia, que no todas las magnitudes se pueden representar con vectores. Entonces, dejando esa parte clara, un vector básicamente es una flecha dibujada en el espacio. Este vector tiene que tener ciertas características para poder ser útil. La primera de ellas se le denomina origen. El origen es el punto exacto donde actúa el vector. Básicamente es donde inicia la línea. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo este vector representa una fuerza, significa que la fuerza tiene su origen en este punto, o sea, la fuerza va hacia allá, ¿ok? El segundo es la magnitud, o que también se le denomina módulo. Básicamente es la longitud o tamaño del vector. Para obtenerla es indispensable conocer el origen y el extremo del vector. La magnitud dentro de mi representación gráfica va a ser la longitud que mida, ¿sí?, desde el origen al extremo de la flecha. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo mi dibujo mide 7 centímetros y dentro de mi escala yo digo que cada centímetro son 10 newton, si hablamos de fuerza, significa que este vector, ¿cuánto representa? 70 newton. ¿Ok? Entonces, dentro de la parte de la magnitud vamos a encontrarnos con dos tipos, vamos a ponerlo así, de situaciones. Si yo estoy realizando operaciones o si yo estoy analizando un sistema de vectores, pueden pasar dos cosas. Uno, que todos los vectores o alguno de los vectores tengan el mismo módulo, o sea, la misma longitud de flecha, el mismo valor. Por ejemplo, aquí tengo tres vectores, A, B y C. Más o menos dibujado, A y B miden lo mismo, sin embargo, A va hacia arriba y B va hacia abajo. Como miden lo mismo, y en este caso yo estoy hablando de fuerzas, yo voy a decir que A y B valen igual, tienen la misma magnitud, es la misma fuerza. ¿Ok? Y otros casos donde los vectores van a tener diferente tamaño. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un vector más pequeño, es obligatorio que este vector valga menos que los vectores que son más grandes. O sea, yo no puedo decir que el vector A
Por ejemplo, vale 50, el vector B, vale 50 y el vector C vale 100 si la flecha es más pequeña. En este caso, el tema de vectores se tiende a complicar un poco porque sí es necesario utilizar escalas, utilizar reglas, utilizar compases, etcétera, con el fin de que la escala siempre sea la adecuada. La otra característica es la dirección, que básicamente es la orientación en el espacio de la recta que lo contiene. Básicamente es hacia dónde va, ¿ok? Está representado por el ángulo de apertura del vector con respecto al plano que lo contiene. Por ejemplo, aquí el origen está sobre el eje X. Entonces, esta dirección va a estar marcada por el ángulo de apertura desde el origen de X hacia la apertura del vector. Y el último es el sentido. Este está denotado por la punta de la flecha. Por ejemplo, si yo no tuviera esta punta de flecha aquí, yo no puedo saber en qué sentido va el vector, porque tanto puede ir hacia arriba, hacia la derecha, como puede ir hacia abajo, hacia la izquierda. Entonces, la flecha me dice en qué rumbo tiene, en qué sentido. En este caso, se está aplicando la fuerza de mi ejemplo. Para poder realizar operaciones con los vectores, primero que nada tenemos que entender que de manera normal nosotros solamente podemos aplicar dos operaciones, suma y resta. La aplicación de vectores y la división de vectores de manera directa no se pueden realizar, se realizan mediante otros métodos que de momento no nos interesan porque son ya metodologías más avanzadas, pero esto que está aquí, esto sí lo podemos aplicar en el examen que vamos a realizar. Hay dos metodologías. Una es la regla del paralelogramo, que también se le llama el método geométrico o el método gráfico de suma o resta de vectores. En este, yo tengo que tener las herramientas, como ya les dije, para hacer las mediciones y hacer las líneas en un plano cartesiano, para poderlo ejecutar de manera correcta. Por ejemplo, aquí yo tengo tres vectores, ¿okay? Un vector A, un vector B que está un poco inclinado y un vector C que está en horizontal. Cuando hablamos de suma de vectores, no importa si yo tengo A más B más C o A más C más B o B más A, no importa el orden. Al final, el resultado siempre va a ser el mismo, entonces el orden no importa. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En nuestro plano cartesiano vamos a ubicar el primero de nuestros vectores en el origen, ¿sí? Y lo vamos a dibujar tal cual como nosotros lo tenemos. Posteriormente, el siguiente o los siguientes vectores que estemos sumando los vamos a ir agregando al final del vector anterior. Por ejemplo, tenemos A, llega hasta el punto donde está la flecha, le sigue B y luego le sigue C, como si todo fuera parte de una sola estructura. Al final, en la última punta de flecha que tengamos, que en este caso es la C, vamos a dibujar desde el origen nuestro vector resultante. Para el caso de la resta es muy similar. La diferencia es que en la resta sí importa el orden en el que tengamos los vectores. O sea, no es igual que tengamos A menos B menos C a que tengamos B menos A menos C o C menos B menos A, etc. Aquí sí cambia dependiendo de cómo esté ordenado porque es una resta. Y la metodología es la misma, el procedimiento es el mismo. Vamos a dibujar el primer vector que tengamos. En este caso, el A es positivo, por lo tanto, yo lo voy a dejar tal cual lo tengo aquí. Dibujo el A. En este caso, B es negativo. Entonces, B, que lo tengo aquí en mi forma base, B lo voy a dibujar en el sentido opuesto, o sea, que en lugar de ir hacia arriba y hacia la derecha, va a ir hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Ok? Luego, C, como es negativo, en lugar de ir hacia la derecha, lo voy a dibujar hacia la izquierda y posteriormente el vector resultante. Algo que tiene que quedar muy claro es que, independientemente, si A va hacia arriba o B va hacia la derecha o C hacia la derecha o hacia la izquierda, si yo o el problema me proporciona el vector de esta manera, hacia arriba o hacia abajo, no importa en qué dirección va, siempre hay que respetar los signos. O sea, que si A en lugar de ir hacia arriba fuera hacia abajo de manera base, no significa que es negativo, simplemente es A que va en sentido hacia abajo, ¿ok? No porque tenga signo positivo o signo negativo, significa que desde un inicio ya va en un sentido. Bueno,
Y el otro es el método aritmético. El método aritmético, a diferencia de la regla del paralelogramo, no necesitamos dibujar como tal los vectores, así que aquí no importa si no tenemos las herramientas. Lo que vamos a hacer aquí, eso sí es importante, tener en claro qué tipo de sistema tenemos. Si nosotros tenemos un sistema donde todos los vectores parten del origen, o tenemos un sistema donde solamente algunos o ninguno de los vectores parte del origen. Entonces, por ejemplo, si todos parten del origen, yo solamente voy a necesitar la coordenada de donde termina el vector, o sea, de este punto. Y a partir de ahí, por ejemplo, si es una suma, yo me voy a dedicar a sumar la coordenada x con la coordenada x de cada una y la coordenada y con la coordenada y de cada una. Al final, por ejemplo, si yo sumo estos tres, me va a dar que el vector resultante, partiendo del origen, va a llegar a 8x y 3y. Algo similar, como ya lo vimos atrás, pasa con la resta. Otra vez, aquí sí importa si yo pongo primero la A o la B o la C. El orden aquí sí importa. Entonces, hacemos lo mismo. Vamos, en este caso, a restar, ¿sí?, las coordenadas entre sí. Por ejemplo, decimos A es positivo, lo voy a dejar igual. B es negativo, como aquí es positivo, pasa a negativo. Y C es negativo, como aquí es positivo, pasa a negativo. Si B o C tuviera una coordenada negativa, pues en ese caso tendríamos que poner el signo opuesto. Y en este caso nos va a quedar menos 8x y 1y. Ahora, si el sistema que estamos manejando no tiene el origen en el punto de origen del plano cartesiano, aquí tendríamos que tener dos coordenadas. La coordenada del punto de origen y la coordenada del extremo de la flecha, y posteriormente haríamos en la misma metodología, sumar los orígenes con los orígenes y los extremos con los extremos y posteriormente obtener la coordenada resultante.